Muy buenos días, les saluda el arquitecto Ángel Alfonso Tovar, catedrático del curso Paisajismo 1. Esta es la semana número 1 y el tema que veremos a continuación se denomina Arquitectura Paisajista. Sean todos muy bienvenidos. El objetivo de la clase del día de hoy: lograr una mejor perspectiva y aplicación práctica de la arquitectura del paisaje a través del análisis de diferentes fuentes de pensamiento, los cuales nos darán una mayor versatilidad y conocimiento al momento de diseñar espacios abiertos. Entremos en materia: arquitectura del paisaje y el paisajismo. Hay un gran arquitecto contemporáneo que determinaba cierta afinidad sobre el diseño arquitectónico. En arquitectura, la definición de Le Corbusier tiene una frase y unas palabras muy famosas. Recordemos cuáles son estas. L'architecture, si is legeus, savant correct, aut magnifique de forme sous la lumière, que significa que todo es perfecto y magnífico bajo la luz, obviamente bajo el concepto arquitectónico en el que él pone el contexto de sus diseños, pero la naturaleza carece de esa estabilidad formal en el caso de la arquitectura. Por ejemplo, las formas son básicamente horizontales. Lo impresionante de la naturaleza es que las formas del paisaje son algo único y que nos impresionan inevitablemente cada verano, cada otoño, cada invierno y cada primavera, precisamente por el efecto de luz y sombra que determinan cada una de esas épocas del año. Bajo ese concepto de filosofía de diseño también participan algunos otros arquitectos. Según Mark Trape, el proyecto paisajista se sitúa en el cruce de tres ejes temáticos, cada uno de los cuales agrupa distintos materiales de base o fuentes de contenido. ¿Cuáles son estos tres ejes temáticos? Los veremos a continuación. El eje ambiental, que integra ecología, topografía, hidrología, horticultura y procesos naturales. El eje cultural, que integra aspectos sociales e históricos, tiene más relación con la población y el individuo. Y el eje formal, cuyos materiales de base son la forma, el espacio, los patrones de diseño y los materiales. Según Mark Trape, estos son los tres ejes temáticos que enfocan el diseño paisajista: el eje ambiental, el eje cultural y el eje formal. Veremos qué nos dice según Javier Pérez. Su pensamiento y filosofía de diseño estructura dos grandes bloques, denominados forma y materia. ¿Qué es forma para Javier Pérez? Es la clasificación tipológica de los espacios verdes. Se analiza por separado cada uno de estos elementos: los caminos y lugares, los muros y el vallado, el material vegetal y las formas del agua. Y la materia condiciona elementos mediante los cuales se construyen los espacios abiertos: el modelado del territorio, la elección de plantaciones, los pavimentos encintados, los sistemas de riego, el alumbrado y el mobiliario. Vemos entonces esos dos grandes bloques que, según Javier Pérez, se estructura la filosofía de sus diseños: la forma y la materia. Si entramos en concepto de lo que definen cada uno de los elementos, iniciaríamos por entender qué es un espacio físico. Diremos entonces que espacio físico es el lugar donde se encuentran los objetos y en que los eventos que ocurren tienen una posición y dirección relativa. Veremos que es un espacio matemático. Es un sistema de propiedades que gobiernan la interacción de los objetos contenidos en él, cuya característica es su dimensión. El espacio matemático como tal nos define entonces medidas, nos define entonces condiciones de medición de los espacios.
El paisaje natural es producto de todos los elementos físicos que lo componen, así como el conjunto de fenómenos naturales que tienen lugar en él. Es obra de la naturaleza, pues no interviene el ser humano en ninguno de sus procesos y transformaciones. Se caracteriza por presentar algunas de los siguientes elementos: el clima, el suelo, los minerales, los vegetales, la fauna, el relieve y la hidrografía, entre otros. Vemos entonces que paisaje natural nos retrotrae aquel concepto bíblico que determina el Edén y el paraíso. Es una condición inédita en la que el Ser Supremo nos da un concepto de su poder. Y bajo esa condición nos impresionamos de todo lo que ven nuestros ojos en la naturaleza. El paisaje urbano. Si entramos a la conceptualización de lo que es este concepto de paisaje urbano, también conocido como espacio urbano, es aquel que distingue a los núcleos urbanos o ciudades de los rurales o periurbanos. Se caracteriza por una alta densidad de población, un conjunto de infraestructura para satisfacer las peculiaridades de la vida urbana y, como vemos en la imagen, a diferencia del paisaje natural, esto es lo que determina la creación del hombre. Vemos entonces un sinfín de infraestructura sobre la cual se sirve el ser humano. Bajo esa condición vemos todo un bosque, pero es un bosque de edificios en donde prevalece la utilidad de la materia para el hombre. La forma dentro del paisajismo. La forma es la apariencia externa de las cosas. Por medio de ella obtenemos información del aspecto de todo lo que nos rodea. Es la identidad de cada cosa. Es con una conjunción de puntos, de líneas, de planos, de colores, de texturas, que originan el aspecto de algo determinado y que lo distinguen de otro objeto o cosa. Vemos, por ejemplo, lo que distingue una flor de una silla, una cocina y sus muebles con los de un dormitorio, camas y mesas, una casa de un árbol. Todo tiene una condición de forma que lo determina la descripción y concepto de lo que encierra cada uno de los objetos. Dentro de la tipología de la forma en el paisajismo se distinguen tres grandes conceptos básicos. La forma nuclear es aquella cuya superficie forma una mancha aislada. La forma lineal es la que forma una banda lateral de superficie o anchura, mayor o menor de trazo variable. Y la forma sin límite serán aquellas en las que el recorrido no va asociado a una superficie. Son intervenciones en el paisaje que no están asociadas a transformaciones del paisaje natural. Dentro de esta tipología se marcan cada uno de los conceptos: la forma núcleo, la forma línea y la forma sin límite, mucho más creativo. Las áreas verdes y su definición en la legislación ambiental. Esto determina leyes y normas que protegen todo el concepto verde. Las instituciones ambientales definen las áreas verdes como los espacios urbanos o de periferia de estos, predominantemente ocupados con árboles, arbustos o plantas, que pueden tener diferentes usos, ya sea cumplir funciones de esparcimiento, recreación, ecológicas y protección. Bajo esa condición están protegidos entonces los espacios que nosotros determinamos para un uso exclusivo de las personas. Las personas buscan esos espacios para recrearse, buscan esos espacios para impresionarse de lo que hay en él ecológicamente o como una reserva de protección. Todo esto está legislado y hay instituciones que están enfocadas a esta protección. Esta parte es bien importante conocerla porque determina todo el concepto económico de lo que
tiene un terreno dentro de estas áreas. La superficie de terreno. Veremos entonces este concepto. Se denomina terreno a una extensión de tierra. Puede tener distintos tipos de relieve. Pueden ser altos, bajos, barrancosos, laderas. Dependiendo del lugar en el que esté, puede ser planicies y tener distintos tipos de utilidades económicas. Algunos pueden ser de recreo y algunos pueden ser de producción agrícola o también de vivienda. Dada esta última circunstancia, la condición económica, un terreno se valorizará en el mercado y tendrá un nombre al que denominaremos plusvalía. En función de la demanda y la oferta que se tenga de este terreno, considera un determinado precio por unidad de medida. Algunos le llaman metro cuadrado, otros serán varas cuadradas, algunos otros les denominarán manzanas, de acuerdo a la cantidad o la dimensión de esta superficie, así será su valor económico. La importancia de la plusvalía del terreno. La plusvalía de un terreno es un concepto que ya vimos que está determinado e intrínseco en él, dependerá de su utilización productiva. Existe dentro de la economía una distinción entre los diversos factores productivos, siendo estos el capital, el trabajo y la tierra. Esta distinción pone en claridad la importancia que el terreno puede llegar a tener en un emprendimiento productivo. Como vimos anteriormente, dependiendo del relieve, que éste pudiera ser barrancoso, laderas de montaña o planicies, así también va a ser la actividad que se desarrolla dentro de él, que pueden ser actividades productivas, actividades de vivienda o actividades de recreo. Dependiendo del emprendimiento productivo, el valor de la tierra en esos lugares también va a ser diferente. Por ejemplo, será diferente una planicie al de una ladera de montaña. O será diferente una ladera de montaña al de un precipicio en el que tengamos obviamente diferentes formas de trabajar esos terrenos. Todo eso entonces interviene dentro de la inversión que vayamos a hacer en nuestro proyecto. Y bajo esa condición de inversión y bajo esa condición de relieve topográfico, también el terreno tendrá un costo diferente. Muy bien. Veremos las siguientes preguntas como parte de un repaso de lo que fue el tema del día de hoy. Para eso diremos que esta es la semana número 1 y tendrá como pregunta número 1 la siguiente. ¿Cuáles son los ejes temáticos del proyecto paisajista según Mark Trey? Pregunta número 2. ¿Cuál es el eje temático del proyecto paisajista que integra aspectos sociales e históricos? Pregunta número 3. Según lo descrito por Javier Pérez, los senderos, vallados, ríos y vegetales, ¿a qué bloque pertenecen? Pregunta número 4. Cuando el terreno se valoriza en un mercado en función de la demanda y oferta que se tenga de este, ¿cómo se llama a esta figura? Pregunta número 5. Son intervenciones en el paisaje que no están asociadas a transformaciones del paisaje natural. ¿Cómo se le denomina a esta figura? Muy bien, esto ha sido todo el día de hoy. Muchas gracias. Espero verlos la próxima semana. Muy feliz día.